para empezar, ¿qué opinión os estáis llevando del evento? Pues nos estamos pasando genial. Yo me he dedicado a gastar dinero en las tiendas y a ver charlas. Estamos, de hecho, ahora hace 5 minutos asistiendo a una de ciberacoso y ciberbullying que nos está pareciendo súper interesante. Y en general hay muchísima variedad de actividades y tanto puedes irte a ver a los artistas como pues comprarte figuritas como he hecho yo y luego ver charlas, irte a la zona de juegos de mesa, a la de videojuegos, que también he estado en la realidad virtual. Yo me he recorrido el evento entero. Y yo detrás. No, y aparte el ambiente que es muy, muy acogedor realmente, la gente es maravillosa, tanto desde la organización como la gente que viene pues, a visitar el evento, y nos hemos encontrado con varias lectoras, de hecho, y todo genial. Sí, muy, muy emocionadas, además te ven y te dicen: ay, perdona por molestarte, pero me encantan tus libros, es muy mona. ¿Cuándo empezasteis y por qué empezasteis a escribir juntas? Pues empezamos a escribir juntas en 2012. Bueno, en 2012 se publicó la novela. Sí, En 2011 Selene tenía una novela que empezó a escribir y de repente dijo: bueno, pues hasta aquí no voy a seguir. Y yo quería seguir leyendo lo que había escrito. Entonces le dije: tía, si no sigues tú, sigo yo, y a tomar por saco. Aquí tú verás lo que haces. Y efectivamente cumplí mi amenaza, y donde lo había dejado ella seguí yo escribiendo, y dijo: espera, que yo también quiero volver a escribir. Entonces nos fuimos intercambiando los capítulos, y esa fue la primera novela que escribimos juntas. Una novela que más tarde autopublicaríamos en internet, en un blog, de manera gratuita, y que fue el primer paso a que se nos conociera y lo que nos abrió un poco las puertas del sector editorial. El caso es que nos gustó tanto y fue tan divertido realmente. Nosotras seguimos en esto porque nos resulta divertido, porque para nosotras escribir es una interacción constante y algo pues que nos permite evadirnos realmente. Probablemente si no fuera tan divertido tampoco nos volcaríamos tanto en cada proyecto, pero es que para nosotras es como un juego realmente. Habéis publicado novelas con personajes del colectivo LGBTQ+, y como escritoras, ¿cómo consideráis que se consigue la diversidad no solo en el ámbito como escritor, sino también en el ámbito editorial, de que haya más obras con personajes de este tipo? Bueno, es una pregunta complicada. Nosotras lo hacemos por una cuestión tanto de responsabilidad social como de deseo propio. Yo, como persona bisexual, habría agradecido muchísimo, cuando yo tenía 16 años, ver en las series que veía, en los libros que leía, en las películas, en general en todo mi entorno cultural, personajes como yo. Personajes femeninos que pudieran interesarse tanto por hombres como por mujeres, y no simplemente heteronormatividad por todos lados. Me habría ayudado a tener más clara mi orientación, me habría ayudado a aceptarme más, y la ficción tiene ese componente de que al final es un espejo de la realidad. Y si tú en la ficción de repente no hablas de todo lo que existe, estás invalidando e invisibilizando experiencias que sí que son reales. Lo que no se ve no existe. Entonces, si tú no ves personajes no heteronormativos, no racializados, no cisgénero, en general no ves personajes diferentes, con cuerpos diferentes, con vivencias diferentes, con sexualidades diferentes, personajes que no sean lo que estamos acostumbrados a ver, parece que la realidad es solo una cosa, que es heteronormativa, blanca, mayormente dominada por hombres. Entonces tenemos que cambiar todo eso para dar más lugar a todo lo que existe, porque la realidad es diversa. No somos una única cosa, hay muchísima gente diferente, y toda esa gente debería tener el poder de verse representada. La identificación es muy importante, sobre todo cuando escribes, en nuestro caso, novela juvenil. Es muy importante que la gente joven que se está descubriendo, que está desarrollando su personalidad,
que está aprendiendo a aceptarse a sí misma, vea que pues no importa si eres gay, no estás definido por tu orientación sexual o por tu género. Es una parte de ti y tienes que aceptarla como tal. A mí me hacía muy feliz, ayer lo estaba comentando con Iria, que leí un artículo que hablaba de las tendencias en la Feria del Libro de Bolonia y que básicamente eran agentes que iban a la feria a vender los derechos de libros juveniles y decían que se alegraban muchísimo de ver que toda esta ola de diversidad en literatura no es solo una moda, sino que se va a quedar porque es necesaria. Y pues a nosotras personalmente nos hace muy felices porque es lo que escribimos y es en lo que creemos. Y se va a quedar no solo porque hay un público para ese tipo de literatura o ese tipo de personajes, sino porque somos cada vez más las personas que pertenecemos a esos colectivos escribiendo. Es decir, estamos utilizando la ficción como casi arma de guerra. Estamos diciendo, estamos aquí, no podéis acallarnos, nuestras voces siempre han sido las ignoradas, ya no más. Entonces, por eso también hay una ola de diversidad, porque de repente toda la gente que durante siglos no había tenido la oportunidad de crear o cuyas creaciones habían sido silenciadas o directamente censuradas, que también es una realidad, ahora de repente tienen la oportunidad, los medios o la difusión necesaria para que esas obras, esa voz suya, plasmada, ya sea en cómic, ya sea en películas, ya sea en series, ya sea en libros, etc., esa voz sí que resuene. Vamos a hablar de adaptaciones, porque si no me equivoco, recientemente habéis anunciado que Globomedia, la productora, ha comprado los derechos para adaptar antihéroes a la pequeña pantalla. Sí que me gustaría, y también se han adaptado obras vuestras al cómic, si no me equivoco. Sí, está en desarrollo también. Quería preguntaros cómo ha sido vuestra experiencia como autoras desde un punto de vista, supongo que más empresarial, cómo ha sido llevarlo de las adaptaciones. La verdad es que cada vez que, tanto cuando salió la idea de la novela gráfica de Sueños de Piedra, como cuando salió la adaptación de Antihéroes, las dos cosas vinieron directamente de la gente que nos lee. Y es algo que tenemos que agradecer muchísimo, porque todo lo que nosotras estamos consiguiendo, todo es gracias a las personas que están recibiendo nuestros libros con tanto cariño y lo están viviendo tanto y que nos quieren tanto a nosotras y a nuestras obras como para pedir nuestras historias en más plataformas. Entonces, cuando fue la novela gráfica de Sueños de Piedra, todo vino de que de repente nuestros lectores dijeron: estaría bien ver esta novela convertida en cómic. Entonces, de repente hicieron un hashtag que se hizo trending topic y la editorial dijo: bueno, venga, vale. Y ocurrió. Y en Antihéroes, la adaptación de Antihéroes surgió un poco de manera parecida. Mucha gente nos había dicho en privado o en presentaciones o tal, si no creíamos que Antihéroes podía ser una serie o una peli, porque para ellos era súper evidente que sí, que tenía todos los ingredientes para ser, además, particularmente decían serie, una buena serie. Entonces, claro, a nosotras nos dicen eso y nosotras decimos: ojalá, sí, claro, o sea, ¿por qué no? Pero es muy complicado, sobre todo que en España se fijen en novelas juveniles. Esto en el mercado estadounidense está a la orden del día y de hecho los contratos editoriales en novelas juveniles se venden junto con los derechos de producción audiovisual. Es decir, ya en el momento en el que firmas un contrato, ya de alguna manera has firmado con una productora que va a adaptar o puede adaptar, tiene la preferencia para adaptar tu novela. Esto en España no pasa, porque aparte de que en España tenemos eso de mirar el producto patrio así un poquito como por encima del hombro, aparte de eso, la literatura juvenil lo sufre por 20. Y siempre la literatura juvenil siempre es la gran ignorada. Entonces, ¿qué ocurre? De repente nuestros lectores dicen: estaría muy bien, muy bien, muy bien, y crean un hashtag que es Antihéroes en Netflix para llamar la atención de Netflix para que hagan una adaptación
de la novela. Y eso se hace trending topic durante horas y de repente Globomedia lo ve y llama la atención de Globomedia, y a partir de ahí es cuando pues ya Globomedia se pone en contacto con nosotras y pues se firma el contrato y nosotras pues felices, ¿no? Y trabajando en el proyecto, y ahora a ver qué pasa. Los contratos de producción audiovisual se firman mucho y se llevan a cabo solo una parte. Entonces es muy complicado, pero de momento pues todo sigue adelante, estamos trabajando todos, tanto nosotras como el equipo de Globomedia, lo máximo posible para que todo salga lo mejor que se pueda y a ver qué pasa. Básicamente nosotras todavía no nos creemos nada de esto. Sí. Antes hemos tenido otra entrevista y nos preguntaba ¿y cómo se siente? Y como que no sientes realmente nada, aparte de, bueno, felicidad por supuesto, pero no sientes nada porque no llegas a creértelo del todo. Nosotras todavía no hemos digerido el hecho de que, por ejemplo, llevamos 10 novelas publicadas, como que siempre nos ha quedado muy lejos y sigue quedando muy lejos de alguna manera. No, ella además lo asume todavía menos. Recuerdo que cuando fue lo de Antihéroes, no solo Globomedia se puso en contacto, sino que el propio Netflix se puso en contacto. El propio Netflix es una persona, es un señor que viene en traje, tiene una N en la cabeza, ¿no? Un productor de Netflix se puso en contacto. Y yo entré en pánico. Literalmente entré en pánico. Claro, de repente recibimos un mail de un productor de Netflix. Yo pensaba que alguien nos estaba tomando el pelo. ¿Qué pasa? Y nos pedía el PDF de la novela para valorarlo y demás. Esto al final Netflix dijo que no veía cómo llevarlo a cabo de momento, y fue cuando vino Globomedia. Pero aquel día nos pedía el PDF y yo estaba convencida de que era alguien que quería conseguir el PDF de Antihéroes de alguna manera y nos estaban tomando el pelo. Y ella, Selene, en cambio, estaba tan tranquila en la mesa del salón, en plan de, no pasa nada, voy a pedir el PDF a las editoras. Y yo como, pero ¿eres consciente de que hay un productor de Netflix en nuestro correo electrónico? Ya siempre guarda más la calma que yo. Sí. Además, yo personalmente dije, vamos a ver, esta persona se ha hecho un GIF de Netflix con la N, se merece el PDF, aunque sea mentira, se lo merece. Si es falso, se lo damos, o sea, por el trabajo. Respecto de esto, como escritoras, ¿en qué consiste vuestro trabajo como en la producción de una adaptación? ¿Sois consultoras de historia? ¿Estáis trabajando de una manera más centrada en el guión? Estamos de supervisoras de guión. Trabajamos codo con codo con el equipo de guión, vamos viendo cuáles son sus avances y si hay algo que no nos convence desde la perspectiva de acorde con nuestra historia, pues lo comentamos, pero siempre entendiendo que una adaptación no puede ser literal, evidentemente. Y eso es algo que nosotras hemos tenido súper claro desde el principio y a lo que además le hemos visto las posibilidades, porque el papel te da un espacio muy limitado para desarrollar según qué cosas, ¿no? Y sí que es verdad que el audiovisual va por tiempos, entonces ambas plataformas son limitadas a su manera, pero quizá son lenguajes diferentes, entonces tienes que entenderlo y tienes que tenerlo muy claro en el momento en que vas a adaptar algo y ver las posibilidades. Igual hay algo que tú hiciste en papel que no se puede hacer en pantalla, pero igual hay algo que tú no pudiste hacer en papel que sí se puede hacer en pantalla y que sigue sumando a tu historia, ¿no? Al final, lo más importante es que no que sea literal, sino que sea una buena manera de contar de otra forma tu historia. Y por supuesto, nosotras estamos completamente metidas en conservar la esencia. Puede que no se conserven los hechos tal cual han ocurrido, pero por lo menos que de alguna manera no traicione nuestros valores. Bueno, pues muchas gracias por ver la entrevista. Esperamos que os haya gustado y os haya parecido interesante. Y si así ha sido, pues compartirla y nos contáis también por las redes sociales que os ha gustado más, o también si tenéis algunas preguntas, nosotros siempre estamos
disponibles en las redes sociales para responderles. Totalmente. Un beso. Un beso.